En Radio 1010 comienza la mayor propuesta periodística de la mañana, llegando a todo el país. La Mañana Informal. Política, cultura, sociedad, economía, deporte, de la mano de Elsa Lebrero, Freddy Casulo y todo un equipo. La mejor manera de comenzar el día. Llegamos al punto principal del programa. Es tiempo de la entrevista central. Amigas, amigos, llegamos aquí, como dice la presentación, al punto principal del programa para dar la bienvenida en este lunes a nuestro invitado especial. El día de hoy estamos dando la bienvenida al senador de Concertación Republicana Nacional, al senador Jorge Saravia, que lo tenemos aquí en el estudio bien tempranito, aquí en la Mañana Informal. Buenos días, es un placer como siempre participar con ustedes. Bueno, un saludo a toda la audiencia que los escucha desde temprano. Y llegar a todos los puntos del país, que es lo más importante. Es lo más importante. En esos lugares lejanos de la campaña, que a veces lo único que se cuenta es con un receptor de radio, y así sintonizar Radio 1010 y poder compartir ese mano a mano con cada invitado que tenemos de lunes a viernes a las 7:15 de la mañana. Saravia, fuera del micrófono estábamos hablando sobre lo que se dio a conocer la semana pasada a través del semanario Búsqueda, y hoy justamente la diaria en su página 3 dice: por la ofensiva presentarán recursos judiciales por calumnias contra integrante del comando de campaña de la calle Pou. Una denuncia penal de Vamos Uruguay por vandalismo contra contenedores de basura en Montevideo llevará al integrante del comando de la campaña de Luis Lacalle Pou, Nicolás Martínez, a declarar ante la justicia, según informó Brecha el viernes. El hecho había sido divulgado en abril de 2013 por una revista digital que aseguraba que los responsables de los incidentes tenían identificativos del precandidato colorado Pedro Bordaberry. El diputado nacionalista negó que su asesor esté vinculado a estos hechos y presentará acciones judiciales. ¿Qué opinión le merece estas denuncias? No, mira, yo digo, creo que ahí tiene razón Martínez, Nicolás, en presentarse a la justicia y denunciar estos hechos. Me parece que ahí no creo que tenga vinculación él con ninguno de estos hechos. El propio precandidato de la calle, que creo que anunciaba también lo mismo. Así que me parece a mí, habrá que ver, en la justicia se va a aclarar el tema, quién es, que inventó o que hizo esta denuncia. De repente incluso puede haber habido una confusión en la denuncia sobre el determinado vehículo, ¿no? Porque se menciona, yo veo muy confuso todo lo que se planteó contra el jefe de campaña o secretario de prensa de Luis, ¿no? ¿Forma parte o puede llegar a formar parte de una campaña electoral bastante sucia que se está como en las campañas electorales suceden estos hechos sucios? Yo tengo muchas campañas encima de muchos años y siempre sucede, siempre hay gente que no levanta el nivel en la campaña, sino que lo baja y cree que con determinados tipo de movimientos sucios en la campaña puede generar, serle redituable, y normalmente eso es un boomerang, ¿no? Le golpea al que lo hace, ¿no? Yo creo que las campañas, más allá de las diferencias que uno tenga a nivel político, en los temas de actualidad que vive el país, tiene que mantener un nivel de respeto importante. Ahora, claro, a veces hay quienes no lo entienden así y actúan de esta manera, ¿no? ¿Cómo es para usted hacer campaña electoral en un año electoral para el Partido Nacional? Y bueno, para mí, volver a hacer campaña después de unos años por el Partido Nacional es una enorme alegría, ¿no? Hacia ya tener la posibilidad de volver a hacer campaña por el Partido Nacional y justamente en un año, en un escenario bien complejo para el país, ¿no? Un escenario el horizonte es complicado en materia económica, el problema del país con falta de reformas, que no se hicieron reformas estructurales para enfrentar el escenario nuevo.
que marca a nivel mundial y a nivel económico otros parámetros para los países emergentes. Me parece que acá hay un compromiso mayor de parte nuestra por tratar de que el partido vuelva al gobierno y trabajar en pos de cambiar determinadas situaciones en el país, ¿no? En su momento usted fue un representante nacional muy vinculado al sector del presidente de la República, del MPP, y ¿cuáles serían esos? Me imagino que usted debe de tener bastantes lados flacos, debe de conocer bastantes lados flacos, como para hacer campaña. Yo creo que es hoy esa alianza que, bueno, lógicamente que uno tiene un conocimiento por haber hecho una alianza programática electoral entre la Columna Blanca y el MPP cuando se fundó ese espacio 609 allá antes del 2004, ¿no? Pero yo creo que el gobierno muestra debilidad, el gobierno Mujica muestra debilidades por todos lados. A ver, como que hace agua por todos lados, dice usted. Primero que uno solo una visión, un panorama general, uno ve que es una falta de organización total en todo sentido, en todo el escenario de la gestión de gobierno y en los ministerios. Yo creo que no hay ministro que haya pegado por lo menos en el palo, ¿no? Todos tienen. Y bueno, yo creo que ahí están las grandes debilidades. Y la gran debilidad de Mujica y la 609 es haberse comprometido a determinadas cosas que estaban en el programa de 2004 y Vázquez no solo no las cumplió, sino que las debió, en el escenario sobre todo económico, y en otros temas, ¿no? Y haber continuado una línea que es nefasta para el país. El modelo económico desarrollado por el modelo Astori, es un modelo similar al origen de todo el neoliberalismo de Villegas de esta parte. Entonces generó en el Uruguay, genera grandes dificultades en el escenario de futuro. No se aprovechó el viento a favor de esta bonanza que no se conocía desde la década del 20. Nunca se había pasado por una bonanza económica, ¿no? Y entonces no se hizo reformas estructurales. Estaba claro que el escenario mundial iba a cambiar en el momento que los precios de los productos que exporta Uruguay, de granos y carne, se estabilizaran en un escenario mucho más complejo, porque desde que Estados Unidos anuncia que va a subir la tasa de la reserva y empieza a caminar la economía norteamericana, los flujos de capital, la liquidez se corta y los flujos de capital hacia los países emergentes se empiezan a cortar. Y ya los precios de los granos, de los productos que exporta Uruguay, no van a volver a los precios del 2002, aquellos precios horribles, nefastos para el país, pero van a tender a la baja porque los especuladores financieros globales se van a retirar de la especulación en grano. El propio Estados Unidos baja la cantidad de porcentaje en los combustibles, biocombustibles, en los combustibles fósiles, por lo tanto va a haber menos presión sobre los granos, y el escenario es muy distinto. Los cambios en la región por devaluaciones de Argentina y Brasil afectan duramente al turismo, pero afectan toda la economía nacional. Y Uruguay no se posicionó en estos tiempos, haciendo políticas contracíclicas, reformando el Estado, la promesa tan grande de Mujica, la reforma estructural del Estado. Y no se utilizó una herramienta fundamental como es la reforma tributaria para una real distribución de la riqueza. Entonces llegamos a un escenario de déficit fiscal, de una cosa que no habla ningún frente amplista hoy. Esa es otra debilidad, porque no precisa pegar en lo personal, en política, para decir, este gobierno, solo él se critica a sí mismo, porque o deja el escenario para que se critique solo, no precisa que nadie lo critique. En todos los temas uno encuentra todo esto, pero en el tema económico, que es fundamental, nadie está hablando de que Uruguay Mujica va a dejar el triple de deuda externa que el doctor Valle. Cuando se habla de que estamos por encima de Chile y se dice que Chile es la gran panacea en América Latina, que no lo es así, porque el 40% de los ingresos de las grandes corporaciones se van a sus casas matrices, por lo tanto Chile tiene debilidades importantes en su estructura económica.
Pero el ingreso per cápita de Latinoamérica, Chile era el que iba en la punta. Uruguay supuestamente ahora dice que está por encima de eso. Pero nadie dice que cada uruguayo debe casi el triple de lo que debía con Valle. Más allá que la deuda esté tirada para adelante. Eso significa mucho más ataduras a nivel internacional, muchos más compromisos y mucho menos libertad para un país tan pequeño como el nuestro. Entonces, con 11.500 millones de dólares de gasto público, una enorme deuda pública, con 40.000 millones de dólares, casi el triple de lo que dejó el doctor Valle de deuda externa, con un atraso cambiario que con la región, con Brasil y Argentina, ronda el 30%, por lo tanto, nuestros principales mercados de alta y media tecnología, que son Brasil y Argentina, que se llevan casi el 30%. Pero a nivel, y además de otros productos, pero además competidores directos en otros mercados. Con 3 millones de turistas que entraron en el 2012, el 70% eran argentinos, ¿no? Y nosotros vivimos del pasto transformado del turismo y de la tecnología, y la diferencia cambiaria y un modelo monetarista desarrollado por el equipo económico de Astori desde que inició el coso, le hace un daño irreversible al país. Uruguay se va camino, si no se toma el gobierno y se toman otras medidas, achicando el gasto del Estado, promoviendo el crédito productivo, promoviendo la mano de obra calificada, reduciendo la brecha del atraso cambiario para generar competitividad. Uruguay va a un escenario mucho más complejo que el del 2002, porque además tiene burbuja inmobiliaria que no estaba en ese escenario. Si en ese escenario estaba el endeudamiento agropecuario, que hoy no está, que empieza a mostrar algunos sectores de endeudamiento agropecuario, el caso del sector arrocero y otros, tiene un escenario bien complicado. Entonces, ¿podemos estar entonces en las puertas de una crisis peor a la vivida en el 2002? Y en este escenario, sin reformas estructurales, con más de 600.000 uruguayos que cobran menos de 10.000 pesos, con 840.000 trabajadores por debajo de los 14.000 pesos, una canasta básica de 50.000 y pico de pesos, atraso cambiario, deuda pública enorme, una deuda externa que cada día nos compromete más, y un escenario de devaluación en la región, Brasil, que es el que se hincha más en la región, pero Argentina también nos complica, y es un escenario bien complejo, que si no se toma por otro rumbo, se continúa por el modelo económico neoliberal del gobierno del Frente Amplio, cosa que siempre Frente criticó, que no se debía aplicar en un país que depende justamente del desarrollo productivo de las cadenas agroexportadoras. Es un escenario complejo. El 70% de la mano de obra, más del 70% de la mano de obra industrial, es agroindustrial en el Uruguay. O sea, y el agro y las cadenas exportadoras dependen justamente de enjuagar sus costos a través de la moneda. Porque además el Uruguay es un país de costos altísimos. Vale el doble el combustible que en bueno, hay inflación, ¿no, verdad? Y hay inflación. Hay inflación, y la inflación... Porque el viernes Javier de Aedo estuvo en contacto telefónico haciendo una evaluación de la economía y hablando justamente del tema de precios. Él decía que hoy por hoy los uruguayos gastamos muchísimo más en electrodomésticos, en tecnologías, que en alimentos. ¿Qué nos causó asombro? Entonces, claro, a mí me causó mucha sorpresa. Es más, dijo, bueno, hay precios incluso en los supermercados que han bajado también. Es otra cosa que a mí me llamó la atención como consumidora, no como periodista, como madre que tiene que ir todos los días a hacer las compras. Porque a mí, cada vez el dinero me da menos. Me alcanza para menos. Es lógico, porque... Entonces, ahí es donde yo apunto, porque dice, ¿los uruguayos ganan más? Sí, ganan más. Pero el costo de vida se triplicó. Entonces, cuando decían, bueno, ahora un maestro gana determinada cantidad, cuando los maestros reclamaban más de 14.000 pesos, ¿no? Ir a determinado 25.000 pesos, tienen razón, porque cuando los maestros en el 2005, 2006, comienzo de la salida de 2003, 2004, 2005, salida de la crisis, ganaban 6 o 7.000 pesos. Y uno comparaba los productos del consumo diario, o sea, los productos de primera necesidad, con lo que cuestan hoy. Es prácticamente que el triple. Entonces, por otro lado, otro problema que se genera en este escenario. ¿Qué pasa con esos 840.000 trabajadores que ganan menos de 14.000 pesos? Son el 50 y tantos % son los que están en el famoso endeudamiento al consumo. Más de 7.000 millones de dólares de deuda de consumo. Es más, 2.080 millones de dólares el Banco República, que supuestamente el Banco País es el que tiene que promover el desarrollo productivo,
2.080 millones de dólares, el último balance anual que cerró el año pasado, de crédito al consumo colocó el Banco de la República. 2.080 millones de dólares. Y solo 600 millones de dólares en el crédito productivo. Entonces, cuando esa enorme masa de compatriotas que ganan menos de 840.000 pesos son los mayores endeudados en deuda del consumo, y que además ahí está la mayor cantidad de gente que no tiene nivel de mano de obra calificada alta para permanecer en un mercado que puede ser firme. Esos son los que, en el momento que se genera una crisis económica, que empieza la inflación y además que puede detenerse la economía y enlentecerse las previsiones mismas, el ministro de Economía actual, que hablaban del 4%, 4 y pico, ya habla el ministro del 3%, y hay analistas internacionales que dan al Uruguay el 2,5% para este año, y 2,9%, 2,7%. Ya ese escenario es un escenario sumamente complejo. ¿Cree que será un año difícil para Uruguay, senador? Y es un año difícil para Uruguay. Y va a ser más difícil el año que asuma el próximo gobierno, 2015. Yo creo que estamos en un escenario muy parecido al escenario de antes de la crisis del 2002. Cuando el agro quebró en el 99, no hay un escenario de quiebra porque se van a mantener los precios internacionales, pero no van a haber los mismos flujos de capital hacia los mercados emergentes. La presión sobre los granos va a bajar, como por lo mencionaba, y las cadenas agroexportadoras están sufriendo un achique, lógicamente, en lo que tiene que ver su competitividad por el atraso cambiario y los costos energéticos. Usted mencionaba recién que existe en este momento una burbuja inmobiliaria. ¿Existe también una burbuja de crédito? Porque yo he sentido comentarios en la calle. La burbuja inmobiliaria se está dando porque en el Uruguay vale el doble o el triple de la construcción que en Estados Unidos. En Estados Unidos se dio eso y quebró. España le dio de esto y quebró. Y esa burbuja inmobiliaria, ese valor de la construcción y de la propiedad en el Uruguay, fue acompañada por una exacerbada cantidad de créditos a largo plazo, que fue lo que provocó uno de los grandes problemas en Estados Unidos. Uruguay quizás esté más sólido porque el crédito inmobiliario en el Uruguay es un crédito con mayor garantía y los bancos pueden estar más sólidos, pero ese es un escenario bien complejo. Y lo otro es la unidad indexada, porque en definitiva es cuando todo el mundo hablaba del famoso de indexación de la moneda y se salía de la unidad reajustable. La unidad indexada es el mismo veneno que la unidad reajustable, porque si usted pide un crédito en dólares, que es la moneda global por ahora, y mientras Estados Unidos sea la primera potencia económica planetaria en materia militar, comunicacional, tecnológica y económica, esa moneda va a ser la moneda de canje en el mundo. Y esa moneda de canje, usted pide un crédito en $1.000.000, ponerle $1.000.000 para comprar determinada propiedad. Usted, cuando termina el crédito, paga los intereses, va a terminar pagando siempre $1.000.000 más los intereses. Y usted en la unidad indexada no sabe si va a pagar $1.000.000, $3 millones o $5 millones. Bueno, yo he escuchado ya a varios expertos económicos en que dicen, ojo, no se endeude en dólares. Si está endeudado en dólares, trate en este momento de fenómeno, esa deuda, pero no tenga deudas en dólares. Lógicamente que el dólar va a fortalecerse en el mundo. Y hoy tomar deudas en dólares puede ser riesgoso. Pero la unidad indexada es peor porque la unidad indexada es un componente de cálculo que incluye hasta la suba del dólar. Entonces, con inflación, con una posible fortalecimiento en el dólar a nivel global y una suba del dólar en acá, que además Uruguay va a tener que devaluar, sí o sí. A ver. Uruguay no le queda otra que devaluar, porque si no revienta, porque con las vulnerabilidades que tiene Uruguay. ¿Y es solución, senador? Pero es que lo va a arrastrar la región a devaluar, porque si no, primero, si yo le menciono que 3 millones de turistas que ingresaron en el periodo 2012, 70% eran argentinos, y usted tiene un cambio de 13-1, no tiene vuelta, no puede venir ningún turismo argentino acá al Uruguay. La inversión argentina en materia de construcción siempre fue la mayor en Uruguay, en construcción. El 60%, pero fue mayor la inversión argentina. Eso se detuvo casi en un 56%, y eso es mano de obra que se para. Y mano de obra que se paga bien. O sea que el contexto regional va a llevar de por el contexto sí regional, quizás que con Argentina, como la otra vez que nos golpeó duramente el problema argentino, no estemos tan pegado a Argentina. Pero sí Brasil está en materia económica cambiando su rumbo. Es más, Dilma Rousseff, cuando vio el escenario complicado para Brasil hace 2 años, hizo un recorte importante en el gasto del Estado superfluo, que Uruguay no lo ha hecho. Acá este gobierno está gastando $160 millones al año, un punto del IVA,
un punto del IVA, y ahí no precisa criticarlo a Mujica por cómo se maneja el gobierno. Un punto del IVA prometieron, baja 2 puntos del IVA, no bajaron nada, es mentira, una reverenda mentira, porque el gobierno es toda una farsa. Un punto del IVA, se van 160 millones de votados en las últimas 2 rendiciones de cuentas para amiguismo y cargos de confianza. Cargos de confianza que uno no entiende, porque acá lo tenemos al Ministerio del Interior acá al lado. Cosa más nefasta que ese aparato que armaron adentro del Ministerio del Interior con cargos de confianza, 8 direcciones, con un montón de dinero que uno no sabe para qué, que están dentro del presupuesto nacional, porque si hubiera la seguridad hubiera mejorado por una gestión realmente buena, pero es un caos el tema de la seguridad en este país, y cada día se viene más a pique. Entonces, ¿para qué? El Ministerio de Defensa Nacional, 8 o 10 direcciones que existieron toda la vida, se crearon algunas más, ¿no? Antes esas direcciones las manejaba un coronel, preparado en la materia, que había estudiado para la materia, y en lo que habíamos que pagar era el sueldo coronel. No, ahora hay un civil con 5 o 6 asesores. Y así uno recorre parte por parte. Entonces, eso es un grave problema para el país. No se puede achicar el gasto del Estado, hay que recortar ese gasto, eliminar ese enorme gasto en cargos de confianza. La competitividad pasa por cambiar el eje de la política y no presionarse tanto sobre el dólar, usando solo el dólar para manejar la inflación, ¿no? Porque terminás en el mismo círculo vicioso, porque presionás para sacar moneda circulante de plaza, después indexás esa moneda porque tenés que esterilizarla, y generás endeudamiento porque vas a tener que emitir después. Entonces, es para atrás y para adelante, y la competitividad sigue afectada. Yo creo que lo que acá está el tema de fondo, ¿no? Yo creo que está la gran discusión entre keynesianos y monetaristas, ¿no? Creo que ese es el escenario que Dilma Rousseff planteó en las últimas modificaciones, porque trató de ir a un modelo mucho más en materia económica, recortando el crédito al consumo. Acá es brutal, si se sigue prestando plata al tarjetazo, esto explota como una dinamita. Porque ¿quién sufre primero el impacto de la deuda al consumo? Justamente esos que ganan menos de 14.000 pesos y de repente son 2 sueldos. Entre los dos, 28, 30.000 pesos la van llevando. Uno queda desocupado, ya no paga ni una tarjeta más. Van a tratar de pagar el alquiler o el agua, la luz y comer. Y el estudio de los hijos. Amigos, las vías de comunicación para preguntarle lo que ustedes quieran al senador Jorge Saravia a través de SMS 1221 y a través del 096-608-850. O sea que está de acuerdo, senador, en, como dicen algunos expertos, en que el tema seguridad es un tema de campaña electoral, el tema enseñanza, el tema pluna, y usted le agregó hace un ratito el tema inflacionario, el tema financiero, el tema económico creo que es un tema que tiene que ser de campaña, porque la izquierda uruguaya, cuando asumió en el 2004, y se puede leer los documentos de la izquierda uruguaya, el Congreso, comprometió otro modelo económico, no pasar por el viejo modelo neoliberal, y sin embargo lo profundizó el modelo neoliberal. ¿Qué diferencia tiene con los modelos anteriores aplicados en materia económica por los economistas anteriores? Ninguna. Al contrario, es mucho más duro. Un modelo neoliberal que usted lo tilda de neoliberal, pero que si estamos hablando de que tenemos una deuda externa 3 veces más grande de la que dejó el gobierno de Jorge Valle, luego de una de las peores crisis económicas de la historia del país. O sea, ¿qué tan bien aplicado fue entonces ese sistema neoliberal? Y justamente los sistemas neoliberales son los que históricamente al Uruguay lo han fundido. Desde Beck Villegas hasta acá, pasando por la tablita, por el ancla cambiaria y este modelo monetarista de Astori, las crisis en el Uruguay las provocan los modelos económicos y los economistas uruguayos. Porque mientras el Uruguay siga con doble moneda, mientras el Uruguay use el modelo monetarista para controlar la inflación, mientras el Uruguay no haga una verdadera reforma del Estado por rendimiento y productividad de los salarios y tenga que usar para controlar la inflación la presión sobre la moneda del dólar, y mientras el Uruguay se olvide del dólar como moneda interna de intercambio y pase a ser un modelo especificado que use la moneda del dólar solo para la exportación como lo tiene Brasil, Uruguay va a estar siempre comprometido
aplicando este modelo. Siempre comprometido, porque mientras el Uruguay viva de pasto transformado, mientras el Uruguay viva de tecnología de exportación como el software, mientras el Uruguay viva del turismo que tiene que ver con la moneda, mientras las 11.000 o 12.000 millones de dólares que entran de divisas al Uruguay por las exportaciones o por el turismo o por la tecnología, este modelo va contra ese país. Ahora, hay quienes dicen también, senador, discúlpeme, pero hay quienes dicen que en el gobierno del Frente Amplio se redistribuyó la riqueza mucho mejor que en otros gobiernos. Yo lo he escuchado y a mí me da risa. A mí me da risa porque ¿dónde está la distribución de la riqueza? Acá, las grandes corporaciones transnacionales, porque además este gobierno no gobierna, este gobierno es gestor de los intereses transnacionales. Las grandes corporaciones nacionales se llevan el 5% del Producto Bruto Interno uruguayo. Cuando se habla del 6% de la educación, yo pregunto, ¿dónde lo van a sacar? Solo que le quiten las exoneraciones fiscales y los réditos de las grandes corporaciones, que se llevan el 5% del Producto Bruto. Eso, informe del PCNT mismo, lo reconoce. Lo mismo COFE lo ha denunciado, que el 5% se llevan las grandes corporaciones. Eso es neoliberalismo puro, a favor de las grandes corporaciones. Un gobierno que es gestor de las grandes corporaciones. Segundo, 600.000 uruguayos que ganan menos de 11.000 pesos, donde la canasta básica es 52.000, ¿dónde está el reparto de la riqueza? Las cifras claras, oficiales, el 75% de la riqueza generada en los 7 años anteriores, donde el Uruguay creció para el promedio del 6%, el 75% fue a parar al 20%, al 80% de empresas y personas. Quiere decir que se repartió un 25% en un 20%. ¿Eso es reparto de la riqueza o eso es neoliberalismo puro? Repartir la miseria con el plan de emergencia, eso no es repartir riqueza, es repartir miseria, porque para repartir hay que repartir educación, conocimiento, hay que repartir seguridad, hay que repartir salud. Bueno, pero también habla de mayor equidad también. Dice y no que la veo ahora, la equidad. Que ahora los que más ganan son los que más aportan, los que menos ganan son los que menos aportan al Estado, que el MIDES ha hecho un papel fundamental en lo que es la atención a los indigentes, de que ya hay menos pobreza en Uruguay. Pero la menos pobreza en el Uruguay se genera porque el Uruguay creció a pasos agigantados, como nunca en la historia. Y ahí siempre hay derrame. Pero si uno mira las políticas del gobierno en materia de esto, se encuentra con las cifras que mencionábamos. Si tenés 600.000 uruguayos que ganan menos de 11.000 pesos y 840.000 que ganan menos de 14 y la canasta básica es 52.000, ¿dónde está el reparto de la riqueza? ¿Dónde se hizo el reparto de la riqueza? Ahora, pero ¿cómo se entiende? El país creció económicamente muy fuerte, pero... Se lo llevaron unos pocos. Ajá. Pero las cifras oficiales lo muestran. El informe 2012 dice que la riqueza generada en 7 años se la llevó el 20% de empresas y ciudadanos. Y si 5% del Producto Bruto Interno se la llevan las grandes corporaciones, ¿dónde está el reparto de la riqueza? Esto no es una derecha neoliberal, yo me mudo de acá. Porque, ¿dónde está? ¿Dónde está el reparto de la riqueza? Que me lo expliquen. ¿Qué hizo el MIDES? ¿Qué hizo el MIDES? Repartir miseria. Porque dar esas dádivas sin ingresar la gente al trabajo, a la educación formal y además con retorno a la sociedad. Yo estoy de acuerdo con el gasto social y comparto el gasto social y que no hay que cortar el gasto social, pero el gasto social tiene que apuntar realmente a recuperar la sociedad. Todavía quedan 100.000 uruguayos en la extrema pobreza. Extrema pobreza que no ha podido dominar. ¿Por qué? Porque se aplicó el gasto social para juntar votos en la campaña electoral pasada. Y en esta campaña lo van a usar de vuelta. Entonces, o sea que ese gasto social está dedicado a comprar votos. Yo creo que sí, porque a la gente se le hay que darle y ayudarla cuando está al costado del camino, pero hay que exigirle. Y cuando uno le da, tiene que exigirles el doble, tiene que exigirle educación, pero además hay que brindar seguridad. ¿Dónde está el reparto de la riqueza? Cuando usted no brinda seguridad, cuando el Estado no da seguridad a los ciudadanos, ¿quién sufre? Los de menores ingresos, que son los que no tienen economías para llegar a tener o guardaespaldas, vivir en un barrio privado o pagar una seguridad privada. Entonces, eso ¿hay mayor inseguridad de la que se dice por las cifras oficiales? Pero por supuesto. Acá ya está derrotada la Policía Nacional. Está derrotada la Policía Nacional. Y eso los mismos cuadros policiales, uno habla con ellos y lo dicen. Ahí y muchas cosas que uno, al caso nuestro, el copamiento, cuando uno habla con los cuadros policiales que andan en la calle, sí, en esa relación que le tocó a uno vivir más estrecha con los policías, claramente ve que los pobres muchachos están mal armados,
desorientado, sin respaldo. Y los propios policías, los propios oficiales de policía, no saben qué rumbo tomar, porque el ministerio no tiene rumbo. Mientras el Uruguay no cree un sistema de seguridad acorde a los tiempos modernos, mientras el Uruguay no discuta y entienda que las nuevas amenazas mandan otras políticas de seguridad, y mientras el Uruguay no consiga entender que hay que crear una estructura de seguridad acorde a esas nuevas amenazas, y eso es una falta de Mujica, porque para eso se creó la ley de defensa, para eso se le creó el CODENA, que tenían que haber discutido en el CODENA las políticas de seguridad basadas en las nuevas amenazas, ¿no? Y las nuevas misiones que se le van a dar a las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales, incluirlas en acciones combinadas, mientras tengamos la frontera libre de lo que pase por donde pase, mientras tengamos el espacio aéreo y el espacio marítimo descuidado. Mire, a propósito de esto, una pregunta de un oyente. Pregunta para el senador Saravia. Teniendo en cuenta el aumento del tráfico marítimo actual y futuro, así como la prospección y eventual extracción de petróleo en los próximos meses, ¿piensa su partido reforzar los medios de la Armada en cuanto a barcos y aeronaves para la aviación naval que le den al país mayor seguridad y control en sus aguas territoriales? Más allá si el tema del petróleo sale o no sale, más allá de eso, hay un espacio marítimo que se va a ampliar por la plataforma marítima a más de 300 millas náuticas, ¿no? Eso tiene una enorme fauna hitícola agregada, más allá que después se pueda encontrar petróleo y todo eso, ¿no? O gas, o todo lo que... Eso necesita un sistema de seguridad especial. La Armada Nacional está totalmente desequipada, no tiene capacidad de respuesta. Es más, no puede controlar lo básico, que es el tráfico en las fronteras marítimas, lo que puede ser el tráfico de narcotraficantes, armas, tráfico de armas. ¿Cómo va a poder controlar ese enorme espacio marítimo y todas las dificultades que se va a generar? A nosotros los mismos armadores pesqueros el año pasado hablaban de que Uruguay pierde prácticamente $1 millón por día de pesca por los robos de la pesca. Solo eso, $1 millón de que eso ¿Y significa... qué es lo que está pasando ahí? Y acá es muy claro, el tema de la estructura de seguridad no está acorde a los tiempos, ¿no? Y no se trata de 100 barcos más, se trata de tener barcos o lanchas modernas, radares costeros que no los tenemos. O sea, darle un mayor protagonismo a lo que es la Armada, por ejemplo. Darle un presupuesto acorde a las Fuerzas Armadas para que cumplan las misiones. No cumplen las misiones porque no hay presupuesto. El discurso, después le bajaron la tapa a Han Solo, pero el discurso de Han Solo fue muy claro. No se puede trabajar con la flota naval si no se tiene recursos. Con $700.000 no sé, ni para combustible hay. Entonces, si no se entiende que eso al país le cuesta más, y hay algunas voces por ahí alocadas que dicen, no, hay que disolver las Fuerzas Armadas, bla, bla. ¿Cómo se va a entender de que se puede generar seguridad en un país si hay alguien si la mayoría en el Frente Amplio piensa de esa manera, o alguna parte del Frente Amplio piensa de esa manera? Y si no se entiende que las Fuerzas Armadas tienen que tener un presupuesto acorde a las misiones que deben de cumplir. Y no se trata de que vayamos a entrar en guerra con nadie. No, se entiende bien. Sí. Se trata de que hay que controlar y cuidar los espacios que son propiedad de la nación y que hay enormes recursos, pero además que pueden generar otros problemas, porque si las Fuerzas Armadas no están, ¿quiénes son las primeras que pueden llegar y han llegado en este evento climático a asistir a la gente? El Ejército Nacional y las Fuerzas Armadas. Si hay un impacto de una pandemia como fue la de la aftosa, ¿quiénes fueron los primeros que ayudaron a los productores? Yo era dirigente gremial agropecuario. El Ejército Nacional. Si hay un problema ambiental grave en el Uruguay por determinada situación, ¿quién tiene que tener y tiene la capacidad de respuesta? Las Fuerzas Armadas. Si uno no fortalece eso, y si también a las Fuerzas Armadas no se entiende que hay que darle vincularla a las nuevas amenazas, que es narcotráfico, terrorismo internacional, tráfico de armas, que pasan por nuestra frontera, porque los brasileros nos han denunciado con fotos de satélite 1000 veces de los convoys de armas que pasan por Uruguay, que vienen de otras regiones, como cabecera de puente y de droga. ¿Por qué Brasil desplegó 7.000 efectivos militares en la frontera uruguaya y otros 15.000 contra Paraguay? Porque ahora, ¿de dónde pasa de todo para Brasil. ¿De dónde se sacan rubros para todo eso, no verdad? Porque si usted de no tirar la plata en amiguismo político. Ajá.
de no tirar la plata en el mecanismo político y redistribuir el gasto. Yo creo que pasa por ahí. Hay mucha gente que se ha enriquecido gracias al gobierno, dice usted. Pero yo no es que se ha enriquecido el gobierno, no sé si se ha enriquecido, pero 400 millones de dólares se fueron en Pluna. Y a mí me va a decir que el ministro de Economía en ese momento, Danilo Astori y el presidente de la República no sabían que Campiani no tenía crédito ni para comprar un café en el boliche de la esquina, ni los cigarros, no tenía para pagar los cigarros, y podía administrar una empresa del Estado, y se le dio el 75%, ¿Y al cambio de qué se le dio eso a Campiani? Y eso habrá que preguntárselo a los involucrados, porque acá todavía no están los verdaderos involucrados. A ver, ¿quiénes serían los verdaderos involucrados? Pero acá hay falta falta de ética también en la gestión desde el gobierno anterior, porque en los países serios del mundo, un ministro que salta del trampolín de la administración pública a una empresa que se asocia con el Estado y tiene negocio con el Estado, en otras partes del mundo va en cana, porque está prohibido. Acá no, acá llámese Pluna, con un ministro que va a administrar Pluna, con la información que maneja un ministro. Llámese Aratirí, con cargos especiales de gobierno que saltaron al trampolín de la administración de Aratirí. Todo eso, Aratirí es otro agujero para el Uruguay, peor que Pluna. Es otro agujero, porque esos tampoco tienen ni garantías ni para ir a comprar el café de la esquina. En el caso Pluna, usted dice entonces que deben ser citados a declarar, o deberían ser citados a declarar. Mire, eso está todo. Jerarcas de la administración Vázquez. Lógicamente. Digo, eso está todo en la denuncia. Ya fueron a declarar, ¿no? Muchos de ellos, ¿no? Pero eso es un tema de la justicia. La justicia. Pero por allí, por su parte, el expresidente Tabaré Vázquez se molestó porque por allí lo tomaba como que si iba a declarar nuevamente, era como que estaba. Era como que era algo de que estaba planteando la oposición. Pero que vaya a declarar o no vaya a declarar nuevamente, eso es un tema. Lo tildaba como de campaña electoral sucia. Y no como un hecho judicial concreto. El tema de que vaya a declarar o no vaya a declarar de vuelta es un tema de la justicia. El Partido Nacional, los senadores hicieron una denuncia. Eso está en curso, se está investigando, la justicia dirá. Y pasa por ahí. Ahora, fuera de lo judicial, fuera de que haya delito penal, saquemos el tema del delito penal, si tiene responsabilidad los ministros anteriores, si tienen responsabilidad los cargos anteriores, si tienen responsabilidad Lorenzo, si tienen responsabilidad Caloya. Saquemos ese tema y vayamos a lo ético, a lo que se llama la ética de la responsabilidad de la gestión de gobierno, la ética política. Nunca un funcionario de alto nivel puede salir de la administración pública y pasar a administrar una empresa privada que tiene negocio con el Estado. Eso no es ético. Entonces empecemos por ahí. Lo que es ético y lo que no es ético cuando uno tiene un cargo de gobierno. Lo que el Uruguay debe de hacer, y yo creo que eso sería fundamental en el próximo periodo de gobierno, es aprobar una ley que todo funcionario de alto nivel que está en un gobierno y deja el cargo no puede pasar a administrar o gestionar o ser gerente de una empresa privada que tenga negocio con el Estado. Y lo segundo... ¿De qué le está hablando concretamente? Pero el ministro de Industria pasado no fue gerente general de Pluna. El director de Puerto no era el gerente general administrador de Aratirí, que va a firmar un contrato. Ahora lo sacaron de acá porque lo llevaron para allá. Pero la dirección de Medio Ambiente, la directora de Medio Ambiente, el periodo pasado, no fue la que hizo el informe técnico para Aratirí. Sí, que fue una empresa tercerizada, pero contratada. Entonces, lo de Pluna, más allá que haya delito de Lorenzo o de Caloya, ¿qué corresponde acá? Corresponde una ley de que si usted gestiona y administra dineros del Estado y hace un boquete de 40 millones de dólares, usted tiene que pagarlo con su capital. Y acá no pasa nada. No es lo importante que vayan presos por abuso de funciones. Lo importante sería de que se le ejecutaran todos los bienes para pagar por lo menos parte de la deuda que por mala gestión y mala administración ahora, dejan que permanezcan en el cargo pese a que haya un pedido de procesamiento por parte de un fiscal, por el caso de Caloya, por ejemplo. Bueno, pero yo creo que ahí el presidente de la República tiene responsabilidad de mandar al Parlamento el cese de... ¿Y qué pasa? ¿Por qué no lo manda? Digo, habrá que preguntarle a Mujica, ¿no? ¿Por qué no lo manda? Yo creo que ahí está en juego la imagen del Banco República.
que es lo principal, ¿no? No es lo jerarca. Amorín Valle la semana pasada decía, bueno, si Mujica no lo saca del cargo es que algo comprometido con Caloya tiene. Sí, puede ser, puede ser. El tema es que acá el Banco de la República está siendo dañado en su imagen. El propio Caloya, que es un funcionario de toda la vida del Banco República, él mismo tendría que haber renunciado preservando ese banco que le dio de vivir a él la posibilidad de hacer la carrera que hizo dentro del Banco República. Tenemos que ir cerrando, senador. ¿Está de acuerdo con la posición del Estado uruguayo respecto a lo que está sucediendo en Venezuela? No, yo creo que Uruguay tiene que accionar fuertemente en UNASUR para tratar de generar en toda América Latina una onda de cortar con estos problemas en Venezuela, porque se sabe cómo comenzó, pero no se sabe dónde termina esto. Y además esto ya es una dictadura política muy violenta, y si el gobierno uruguayo por lo de que pasó con Lugo tomó las medidas que tomó, hoy Venezuela tenía que estar fuera del Mercosur. Lo preside, ¿no? Tengo entendido. Y bueno, importa que lo presida. Importa que lo presida. Yo creo que UNASUR y todo lo que se ha creado de los organismos tienen que tomar medidas. Yo creo que la cláusula democrática hay que hacerla valer con Venezuela. Venezuela en este momento violó todos los parámetros de lo que puede ser una democracia republicana. El gobierno venezolano, con violencia, con muertes. ¿Van a plantear algo al respecto cuando llegue Maduro a Uruguay? Y bueno, el Partido Nacional está en una posición firme en este sentido y muy fuerte, ¿no? Y ha reclamado al gobierno de Venezuela a tomar acciones para el diálogo y retomarla. Hoy ya se anuncia por Maduro un ámbito de diálogo. Yo no lo veo que pueda surgir resultado, porque Maduro en realidad uno mira, es una barbaridad el posicionamiento radical que tiene, ¿no? Entonces si no abre espacio a la oposición, a las movilizaciones, a los estudiantes, a lo que plantean, a recuperar parámetros democráticos, ¿no? Fíjese que yo tengo conocidos en Venezuela. El otro día las fuerzas del gobierno de Maduro tiraban con fusiles sobre los edificios porque la gente estaba sacando fotos, ¿no? Sacaba fotos para subir a los Twitter, ¿no? Y les tiraban con fusiles de asalto. Entonces, te imagines qué situación es esa. Eso no se sabe dónde desemboca, ¿no? Y yo creo que hoy necesita una intervención internacional de los organismos del UNASUR y del Mercosur, para presionar al gobierno venezolano para que en realidad vuelva a retomar parámetros democráticos y genere un diálogo y cese el tema violento, pero